Hola, soy Omar Alejandro de León Palomo y en esta ocasión te presento mis ideas plasmadas en el artículo que publiqué en la revista Criminociencia titulado La pena de prisión en México, readaptación social o castigo. La pena de prisión tiene como finalidad la readaptación social o el castigo. La anterior pregunta surge con base en el análisis de los diferentes discursos políticos y la realidad mexicana. Por una parte, los discursos políticos nos confunden. Nos dicen en sus leyes que la pena de prisión o privación de la libertad corporal tiene como finalidad ejercer sobre el condenado una acción readaptadora. Y cuando la sociedad les exige a los representantes del Estado, incluyendo al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que hagan justicia por una conducta delictiva ejercida a un integrante de esa sociedad, enérgicamente mencionan que al autor del hecho se le hará caer todo el peso de la ley, es decir, se le castigará. Si se comete un crimen, se tiene que castigar a los responsables. Antes de todo, ¿existe la readaptación social? El problema de no tomar un curso más apegado a la readaptación social, cuyo término me parece más correcto que el de reinserción social, son los bajos índices de funcionabilidad de esta finalidad, la cual, en opinión personal, no la descarto y mucho menos pronuncio su inexistencia, ya que en muchos países se ha comprobado que es un medio funcional que ha reducido la reincidencia y por tanto la criminalidad en las diferentes sociedades. De igual manera, no me aventuro a asegurar que no existe en nuestro país, pues existen prisiones modelos con datos favorables en la aplicación de tratamiento. Asimismo, no podemos decir que algo no existe cuando no se ha probado, ya que en gran parte de México no se ha verificado objetivamente su viabilidad. No podemos aseverar su inexistencia cuando no ha habido los medios para llevar el tratamiento a cabo, que es el que en teoría produce la readaptación social. Esto por falta de infraestructura, personal y recurso económico, pero principalmente por el desinterés de la sociedad. Las víctimas y la reintegración social de su victimario. Siendo realistas, ni la sociedad, ni mucho menos la víctima directa de la conducta antisocial exige una acción readaptadora. Exige por lo menos justicia por parte del Estado, que consiste y se conforma con el confinamiento de sus victimarios en una prisión y con todo el sufrimiento que esto conlleva. Este también es uno de los motivos en la realidad mexicana que impiden que llegue a esta finalidad que parece estar tan lejana. A una víctima directa o indirecta no le parece viable que su victimario viva mejor que ella, que goce de lujos y beneficios que fuera de prisión no tendría. Tampoco que los recursos que se destinen a una institución de este tipo afecte a otras áreas de interés, como por ejemplo la educación. Este es uno de los problemas principales producto de la idiosincrasia y cultura mexicana que funciona como un freno virtual para mejorar el sistema penitenciario. Con base en esto, el maestro José Carlos Hernández Aguilar propone principal y fundamentalmente la inserción de la sociedad en el proceso de reinserción social de la persona que ha cometido una conducta antisocial tipificada. Proceso que es difícil debido a la situación del país, principalmente con la inseguridad, los niveles de violencia y la impunidad y corrupción que inundan nuestras instituciones. Los títulos de las prisiones. ¿Se están dando por vencidos? Tal parece que el Estado se ha dado por vencido en su lucha por llegar a modificar la conducta para bien de aquel que ha hecho daño a la sociedad. Uno de los más tangibles ejemplos de incongruencia y distanciamiento con la finalidad de readaptación social es que las prisiones poco a poco han dejado de llamarse centros de readaptación o reinserción social en algunos estados. Quizás por lo difícil, innecesario o lejano que puede ser cumplirse en el país. En su lugar, las prisiones se llaman centros de ejecución de sanciones o centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, entre otras denominaciones que nos alejan más de la finalidad que marcan los preceptos legales y que alimentan más la percepción de la población en cuanto al castigo. A manera de conclusión, quisiera decir que lo que es necesario entender es que la readaptación social no es la única finalidad de la pena de prisión,
de este recurso tan valioso creado por la sociedad. Aquel que así lo considere ha de ser un soñador empedernido, ya que como comenta el sociólogo el doctor José Luis Cisneros, la prisión no fracasa si pierde validez la readaptación social, pues existen otros beneficios que proporciona en materia de prevención. Lo que queda por agregar es que debe de haber menos hipocresía y utopía, y más realismo en cuanto a los recursos con los que contamos para llegar a la finalidad real de esta pena: prevenir las conductas antisociales. Gracias por haber visto este video. Soy parte del grupo de criminólogos y expertos en ciencias y técnicas forenses que estamos en una revolución del pensamiento con la finalidad de hacer llegar nuestras ideas sobre la estructura de la criminología, la criminalística y otras disciplinas y técnicas forenses. Te invito a que sigas Criminociencia en las plataformas de Facebook, YouTube y en la página web para acceder al contenido relacionado con estas disciplinas, y nos vemos en la próxima ocasión.